voy a hacer la introducción correspondiente. El Vance Center for International Justice y 2 bufetes de abogados presentaron documentos, planteamientos en la Comisión Internacional de Derechos Humanos y se refieren a continuas violaciones de derechos del periodista José Rubén Zamora. Está preso desde 2022. Y le solicitan a la Comisión y al Estado de Guatemala que se tomen medidas inmediatas para garantizar su bienestar y su liberación. Para darle seguimiento al tema, se encuentra con nosotros José Carlos Zamora, es hijo del periodista José Rubén Zamora. Señor Zamora, gracias por atender esta llamada. Buenos días. Hola Felipe, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación. A usted por contarnos cómo va el caso de su papá, que es muy emblemático, especialmente a nivel internacional. Cualquier colega, cualquier institución que se refiere al tema de nuestro país, siempre lo primero casi que saca es el tema de José Rubén Zamora. Cuéntenos qué tipo de expectativa hay en relación con estos documentos presentados por el Vance Center y por estos 2 bufetes. ¿Qué puede contarnos al respecto? Bueno, lo que vemos es que hay 2 vías paralelas. Una es el proceso a nivel local, el cual ha sido sumamente lento y abusivo, en el que se han violado derechos y en el que lo han mantenido básicamente secuestrado por más de 645 días. Y eso llevar un proceso paralelo internacional. Y eso es ante la CIDH, la Comisión y ante la Corte. Y ahí lo que buscamos es que una vez se agote el derecho a nivel local, que se promueva su su caso es emblemático y es verdaderamente ridículo ver que lo han tenido por tanto tiempo en prisión preventiva de un juicio por un caso espurio y en el que le han violado su derecho de defensa, lo han perseguido a él, a sus abogados, cerraron su empresa. Es una constante violación de sus derechos. Y esperamos que esto ayude a ponerle fin a y que por lo menos medidas sustitutivas para que pueda enfrentar la repetición del juicio en libertad o en arresto domiciliario y que tenga de manera expedita un juicio justo con que hagan su trabajo apegado a la ley, y estamos seguros que en cuanto eso suceda lo van a absolver y dejar en libertad. Señor Zamora, refirámonos a algo que es parte de la argumentación del Vance Center y de estos 2 bufetes. Dice que se han violado los derechos al debido proceso y a la defensa de su papá, del periodista José Rubén Zamora. ¿Usted puede ahondar en eso, por favor? Bueno, lo que es increíble en es algo que hay 2 cosas que han hecho más y más todos los regímenes represivos en el mundo, porque se copian el manual de la represión. Y uno es criminalizar a los periodistas, es perseguirlos penalmente con casos fabricados, y esto les permite meterlos en prisión indefinidamente. Pero amarrado a eso, lo que hacen es perseguir a sus abogados. Entonces, ahora vemos muchos casos como el de mi papá en Guatemala, en el que además de perseguir esto también con el fin de dejarlos total indefensión. Tenemos un problema serio de señal, señor Zamora. Vamos a ver si lo podemos corregir. Me hacen señales desde cabina contigua que van a hacer otro tipo de llamada. Así que si usted nos permite un momento, vamos a corregir este problema técnico, porque evidentemente se está intercortando mucho y esto sí que nos puede crear un problema de comunicación con la audiencia. Es mucho mejor si esta charla se lleva a cabo sin sobresaltos y sin
tropiezos, para decirlo mejor, con estos problemas de señal. Así que, según me dice Willy, los está corrigiendo ahora mismo. Vamos en eso y trataremos de hacerlo antes de ir a la pausa. Si no, nos podemos ir a la pausa. Pero en todo caso voy a esperar un momento y me dicen que hagamos la prueba. Señor Zamora, ¿está con nosotros? Gracias. Creo que sí. ¿Está con nosotros, señor Zamora? Aquí estoy. Ah, bueno. Aunque es diferente la recepción que tenemos, es más estable. Le preguntaba yo acerca de estas argumentaciones del Vance Center y de estos dos bufetes. Hablan de no respetar los derechos al debido proceso y a la defensa. Usted ya mencionaba de alguna manera algo que ya lo hemos platicado, el hecho de criminalizar a los abogados de su papá. Pero ¿podría ahondar más en el tema para que lo podamos tener claro en cuanto a estas argumentaciones? Así es, primero no le aceptaron sus pruebas de descargo, no aceptaron a sus testigos, le iniciaron casos a sus testigos, igual y es el mismo caso con sus abogados. A la fecha ha tenido 10 abogados defensores, uno de ellos tuvo que salir del país, 4 de ellos estuvieron les abrieron procesos y los estuvieron en prisión, los obligaron a usar esta ley de aceptación de cargos, que la verdad no significa nada más que los obligaron a que dijeran lo que ellos querían para que poder tener su libertad. Algunos de esos abogados públicamente han hablado de cómo se les trató en este proceso y que fue básicamente tortura. Los tuvieron encerrados en celdas, sin ropa, los manguerearon, no les dieron sus medicinas, algunos de ellos necesitaban medicamentos, y así pues han perseguido a todos, y eso ha hecho que sea muy difícil tener una defensa. Y es así como mi papá finalmente ha trabajado en el último periodo de estos procesos con la defensa pública, que han hecho un gran trabajo y que han sido los únicos que han estado ahí defendiéndolo, pero incluso para ellos ha sido sumamente difícil, porque al final sus recursos son limitados, tienen muchísimos casos, el sistema en sí también los ha acosado. ¿Cómo han acosado la defensa pública, señor Zamora? Pues no sé si recuerda, pero en un momento a él le habían asignado una defensora pública, y en cuanto se la asignaron, la empezaron a acosar y a perseguir, incluso la Fundación contra el Terrorismo introdujo unas denuncias y al final hicieron que la removieran del proceso. Luego, de igual forma, antes de una de las audiencias más importantes del juicio, la noche antes lo notificaron que le cambiaban al defensor público que era el que había llevado el caso, el que más conocía el expediente, y le asignaron a un defensor que ni siquiera había hablado con mi papá ni una sola vez, no había tenido tiempo de leer el expediente, y al que mi papá solo tuvo acceso para hablarle 5 minutos antes de la audiencia. Esos son dos ejemplos, ¿verdad? Pero es sumamente complicado, y eso lo único que busca verdaderamente, como vemos, es que él no pueda defenderse. Zamora, le pido un momento, son las 8:40, debo ir a la pausa. Regresamos con este tema y vamos a formularle otras preguntas relacionadas con estas acciones del Vance Center y de estos dos bufetes de abogados. Escriben
violaciones persistentes y continuas en contra del periodista José Rubén Zamora, encarcelado desde 2022. Más de 600 días lleva en la cárcel. Y platicando con su hijo, José Carlos Zamora, él nos cuenta, se intenta un proceso paralelo internacional y nos ha relatado cómo, entre otras cosas, se ha violado el derecho a la defensa del periodista. De los 10 abogados que lo han representado, uno tuvo que salir del país, 4 se sometieron al trámite de aceptación de cargos, pero han denunciado torturas. Alguno de ellos, por ejemplo, no le daban sus medicinas. Eso es lo que nos cuenta el señor Zamora. Así que continuamos con esta charla y quisiera ahora, señor Zamora, preguntarle lo siguiente. También se habla de demoras excesivas en estos procesos contra su papá. Cuéntanos un poco cómo las han enfrentado, cómo las viven. Pues es sumamente difícil porque, como ves, este proceso ha sido sumamente largo. Durante la administración de Yamatei, y hay que tener claro que todo este proceso viene directamente de Alejandro Yamatei, porque no soportó las denuncias de corrupción del periódico. Pero durante desde su captura hasta el final de la administración de Yamatei, intentaron que ese proceso fuera sumamente rápido. Incluso el proceso iba rompiendo récords en términos de los plazos y tiempos para buscar su condena de la forma más expedita posible. Cuando no logran eso y Yamatei sale de la administración, cambian totalmente de estrategia y desde entonces lo que tratan de hacer es retardar el proceso. Y en eso lo que vemos es que una serie de cancelaciones de las audiencias. Entonces, cada vez que se calendariza una audiencia, llega el juez cada vez con una excusa más ridícula que la otra y pospone la audiencia. Y cada vez que posponen la audiencia es 1 o 2 meses más de prisión preventiva, que es en realidad lo único que buscan, mantenerlo preso. Ellos saben que en el momento que se lleve a cabo la audiencia, si se apegan a la ley, no tendrán otra opción que dejarlo, absolverlo y dejarlo en libertad. Y es por eso que quieren seguir con estos retardos maliciosos. También en esa misma línea llega un punto donde ya es muy difícil continuar posponiendo las audiencias. Entonces también lo que hicieron es recusar a un juez en 2 de los procesos, y en el otro proceso recusaron al tribunal. Entonces eso también hizo que por un largo periodo de tiempo todo estuviera congelado. Y el único fin es mantenerlo en prisión. Y la verdad que la prisión preventiva es una medida excepcional. En el derecho prevalece el principio de inocencia y como tal las personas pueden y deben defenderse en libertad. Y la prisión preventiva existe para casos en contra de criminales que son sumamente peligrosos, y ese no es el caso de un periodista que tiene una trayectoria de más de 30 años de servicio público a través del periodismo, que tiene un arraigo absoluto a su país. Y lo vemos aún hoy. O sea, él dice que él no de ninguna forma saldría de Guatemala. Él lo que quiere es que el Estado reconozca que fue la persecución política que se ha tenido en contra de él, y lo absuelvan, lo dejen en libertad y le pidan disculpas. Eso es lo mínimo que puede hacer el Estado. Señor Zamora, nos queda poco tiempo y quiero formularle esta pregunta. Usted nos ha contado que su papá, después de 10 abogados que han sufrido, varios de ellos, todos, acoso, tuvo que acudir a la defensa pública penal, y ahí también ha habido algún tipo de
presión en contra de quienes se ocupan del caso del periodista. La pregunta es, cuando se habla de un proceso paralelo internacional que se está empujando por medio del Vance Center y de estos bufetes, es porque creen que la justicia local no va a ser capaz de finalizar este proceso y no va a ser capaz de hacerlo de manera correcta. Ese es el planteamiento. Pues la verdad que siempre tenemos esperanza y sabemos que no se puede generalizar y que dentro del sistema judicial hay grandes jueces y dentro de todos estos procesos hemos visto también en Guatemala recientemente que hay jueces dignos, imparciales, que están comprometidos con su misión de impartir justicia. Y esperamos que ese sea el caso y que mientras avanza el proceso y una vez empiecen a caminar las audiencias, pues que sus casos lleguen a ser conocidos por estos jueces imparciales que hacen su trabajo apegado a la ley, y estamos seguros que si ese es el caso, será absuelto y puesto en libertad. Ahora, en caso que eso no llegue a ocurrir, estamos preparados para pelear este caso a nivel internacional, y estamos seguros que si no se llegara a dar este desenlace en Guatemala que recién comentaba, estamos seguros que va a ocurrir a nivel internacional. Pues señor Zamora, gracias por atender esta llamada telefónica. José Carlos Zamora es hijo del periodista José Rubén Zamora, encarcelado desde 2022, tal como él nos ha contado y ha relatado. Esto que también el Vance Center for International Justice y dos bufetes estadounidenses ven como una continua violación al debido proceso, a su derecho de defensa, y demoras excesivas e inconsistencias incluidas en los casos penales en su contra. Vamos a la pausa, regresamos pronto. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.